Buenas tardes de nuevo con la Sociedad de Filosofía en Abierto. Estamos aquí, mi compañera y yo, para hablaros sobre una nueva película que hemos elegido con mucho cariño para vosotros y que esperamos que la veáis con tanta pasión como la hemos visto nosotras. La verdad es que es una película que vale la pena ver y reflexionar. Se trata de La Llegada. Carolina, ¿cómo está esta película? Cuéntanos quién, dirección, época, de qué va, cuéntanos un poquito. Vale, pues hola a todos. Esperamos que esta reflexión sobre la película de La Llegada pues también os parezca interesante y ahí va. Es más conocida que la película anterior, supongo que muchos de vosotros la habréis visto, pero bueno, pues vamos a hablar un poquillo así de la ficha técnica y a partir de ahí de la cuestión filosófica que es la que a nosotros nos interesa, ¿vale? Resaltar de esta película varias cosas. Por un lado, es una película del 2016, ¿vale? El director es Denis Villeneuve, que no sé cómo se dice, pero lo podréis conocer porque muchos de vosotros habréis visto Blade Runner 2049, y es el Y Dune director de esta, también. de esta película. Mm, Del mismo modo que Prisioneros, que es una película de 2013, y luego las películas más famosas de Dune, eso ¿vale? es. Esta película está basada en una novela corta, ¿vale? En una novela de ciencia ficción que se titula La historia de tu vida. Y la cuestión de esta película y lo que quería resaltar es que cuando tú te encuentras la ficha técnica, Manuela, de esta película, lo que te encuentras es que el género es ciencia ficción, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquellos que la hayáis visto o los que la vayáis a ver, os podemos invitar a que veáis la película menos de ciencia ficción entre las películas de ciencia ficción, Exacto. ¿no? De alguna manera. Bueno, es una película muy peculiar dentro de esa cuestión. ¿Qué resaltaría yo? Bueno, pues resaltaría que hay unos personajes que son estupendos y maravillosos, que creo que están muy bien realmente dibujados. Y me voy a permitir también resaltar la banda sonora de esta película. Es una banda sonora verdaderamente bonita, verdaderamente delicada. Tanto casi toda la música de la película, que es de Johan Johansson, como la primera pieza de la película y la última, que también empieza y termina con la misma, porque evidentemente, como ahora vamos a hablar, es una cuestión circular, es de un autor que se llama Max Richter y que realmente es una preciosidad. Yo sobre todo me atrevería, Manuela, a decirte y a decirle a las personas que nos escuchen que es una película muy bella. Yo sobre todo diría que es una película bellísima y es una Ujú. película profundamente filosófica. Cuando lleguemos al final de las cuestiones que queremos comentar, pues veremos cómo, bueno, pues uno puede dar una clase de filosofía casi de cualquier subgénero de la filosofía con ella. Efectivamente. Estoy Y totalmente de acuerdo, sí. sí, totalmente. Y bueno, simplemente decir que tiene, dentro de esa belleza que tiene la película, realmente yo creo que tiene uno de los comienzos de las películas de los últimos tiempos más sorprendentes, delicados y aunque me repita, bellos, Manuela, creo que esa es la cuestión. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho lo estábamos comentando cuando estábamos organizándonos para hacer esta grabación, que yo fui al cine con gente que esperaba ver una película de ciencia ficción y yo fui la única que fui arrastrada porque no es el género de cine que prefiero y cuando salimos era yo la más entusiasmada con la película y los que habían ido a ver la ciencia ficción no tanto. ¿Por qué? Pues porque me encontré con una reflexión muy profunda de principio a fin y con una infinidad de temas, lo que estábamos comentando, que te sirven para una clase de filosofía casi en cada parte de la película. Hay Casi en cada tantas parte. cosas que puedes tratar desde la ética, desde la ontología, la psicología, es decir, tenemos una gran variedad de reflexiones posibles y además muy bien hechas. Eso es. Con una belleza, como tú estás diciendo, increíble, tanto en la imagen como en el sonido, como en la propia reflexión. Muy Ujú, interesantes. ¿Qué te ujú. parece si empezamos con una de ellas? Y así ya nos adentramos en la película. Sí, yo creo que esta vez, ¿no? Ujú. Manuela, deberíamos avisar, ¿no? Y poner aquí en Sí, grande sí, sí, spoiler. sí.
Bueno, pues comentábamos antes, Manuela y yo, que realmente es muy difícil hablar de esta película sin hacer spoiler. Eso es, Entonces, sí. os avisamos a aquellos que nos estéis escuchando, que nos vayáis a escuchar, de que realmente sí que vamos a hacer algún spoiler y además en esta película es absolutamente fundamental, porque si no, no podríamos hablar de la mayoría de las reflexiones, ¿vale? Exacto. Como es Mm, una película de alguna manera que hemos dicho que, bueno, que muchos de vosotros quizás la haya visto, a lo mejor no está mal, pues una segunda vez a partir de las reflexiones que mm. aquí se hacen, porque creo que muchas veces se escapan. Son tantas, ¿verdad, Manuela? Son tantas las Muchísimas, reflexiones muchísimas, sí. que, bueno, pues nosotros lo que queremos de alguna manera Mm, es como daros la mano a sí, todos para volver a ver esta película, ¿no? Y verla con unos ojos quizás con mayor profundidad. Entonces, exacto. bueno, me parece interesante comenzar simplemente pues haciendo un poquito, contando un poquito cuál es el argumento, si te parece, Sí, ¿no? sí, me parece muy bien, sí. Bueno, pues la cuestión es que aparecen en distintas partes del mundo 12 naves extraterrestres, ¿no? Que llegan a nuestro planeta, se asientan en diferentes lugares y en Estados Unidos, bueno, pues la película es estadounidense, ¿no? En Estados Unidos el gobierno contrata a Luis. ¿Quién es Luis? Pues Luis es nuestra protagonista, una mujer estupenda que es una experta lingüista, ¿vale? Y entonces lo que quieren es contratarla para que ella se pueda comunicar, ¿vale? Para poderse comunicar con los extraterrestres que han venido para saber cuáles son sus intenciones. A partir de ahí, bueno, pues sabemos que Luis estará, ella es lingüista y estará acompañada en este camino sobre todo por un físico, que es Ian, que es otro de el otro protagonista, ¿no? La otra pata de la película, para intentar establecer esa comunicación. Es interesante, yo creo, aquí señalar dos cuestiones, ¿no? Como digo, no se nos puede pasar la idea de que esas 12 naves están asentados en diferentes partes del planeta. Vamos a ver cuál es la idea que hay detrás de eso. Y por otro lado, que es interesante también señalar cómo son estos extraterrestres, ¿no? Y estos extraterrestres, pues son, voy a leerlo porque se me olvida, ¿qué queréis que os diga? Se me olvida Sí, esta palabra. los heptápodos. Heptápodos, ¿vale? Que son como Sí. una especie, bueno, le vamos a llamar a partir de ahora los pulpos, si os parece Sí, bien, ocho son patas. como una especie de pulpos gigantes, ¿no? Que tienen 7 patas y que Eso tienen siete. un lenguaje escrito no lineal. Y esto es importantísimo, ¿vale? No olvidemos que Luis es lingüista y vamos a ver cómo se puede producir esa comunicación. A partir de ahí, bueno, pues la relación de Luis con estos seres, ¿no? Con los extraterrestres, pues va a cambiar su percepción del tiempo y quizás podemos decir también, ¿no, Manuela, que casi su percepción de la realidad, esta es la cuestión, Efectivamente, ¿no? Su percepción del efectivamente. tiempo y de la realidad y, y quizás cambia su propia vida, ¿no? Y ya esto Totalmente, lo sí. iremos ahí Sí, introduciendo, sí, si te sí. parece, ¿vale? Sí, y esto nos da pie a uno de los primeros temas que podríamos ver en la película, y es la relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje, puesto Ujú. que cuando nosotros pensamos una realidad, siempre lo hacemos con palabras. Entonces, las palabras, aparentemente, desde la perspectiva de la película, muestran una realidad diferente. Es Ujú. más, cuando la protagonista aprende el lenguaje de los heptápodos, aprende a ver el mundo de una manera diferente a como lo veía antes. Sí. ¿Qué nos Ujú. puedes contar sobre esto? Pues lo de Sapir-Whorf, etcétera, que se reflexiona mucho en la película. Exactamente, ¿no? Mm, Además es que directamente en la película se le nombra, ¿vale? O sea, esto no sí, es una referencia indirecta, sino que directamente aparece en la efectivamente. reflexión, ¿no? Mm, Es una hipótesis, ¿no? Que es la hipótesis de la relatividad lingüística. ujú, Y esta hipótesis de Sapir-Whorf, ¿qué nos está diciendo? Bueno, pues de manera muy, muy sencilla, yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar, es que el mundo en el que vivimos, de alguna manera, es el resultado del lenguaje que hablamos, ¿vale? Es efectivamente, decir, sí, ese mundo tal como nosotros lo contemplamos, tal como nosotros lo vivimos, tiene que ver con la manera en que nosotros hablamos, porque es una manera, el hablar también es una manera como de percibir, ¿no? sí, A mí me parece que esta idea, bueno, pues para que lo entendamos así como de una manera muy, muy sencilla, podríamos hacer referencia a lo que se dice acerca de la cantidad de palabras que tienen los esquimales para hablar del blanco, ¿no? ujú, Realmente. Entonces aquí la cuestión sería, ¿cómo es, ¿no? ¿Qué está antes y qué está después? O sea, como tienen más maneras de tener el blanco, entonces tienen más palabras para decir el blanco o tienen más palabras para decir el blanco y entonces eso le hace también que tengamos muchas más tonalidades, ¿no? Esa sería la cuestión. Hay una relación sí, total entre nuestro lenguaje y nuestra manera de contemplar el mundo.
Y qué va a efectivamente. pasar? Mm, Pues que en esta película esa manera de tener lenguaje, ¿no? Es una manera circular, ¿no? sí, Y entonces esa forma circular, esa forma en la que expresan, ¿no? Estos heptápodos que han venido su realidad va a hacer que la propia protagonista empiece a percibir de manera distinta la realidad y esto va a tener que ver con el lenguaje, o sea, perdón, con el tiempo efectivamente. también, ¿no, Con el lenguaje Manuela? y con el pensamiento, con las dos cosas. Claro. Además, la película desde el primer momento plantea la necesidad de una lingüista para solucionar la crisis. Es una gran Ujú. crisis mundial, puesto que han aterrizado 12 naves en 12 lugares estratégicos y evidentemente, como en casi todas las películas de invasiones extraterrestres, se plantea como una crisis y como la posibilidad de un ataque. Sí, sí, Entonces, la sí. manera de afrontarlo no es violencia, ni es llevar los misiles, llevar los tanques como hacen siempre en las películas, sino que es llevar a una lingüista para que aprenda a comunicarse con ellos. Y es un acierto, porque justamente ellos han venido a ofrecernos algo, y justamente es el Eso es, lenguaje lo que vienen a ofrecernos eso y, es. y han elegido la persona ideal para esa oferta, Ujú, porque además ella aprende poco a poco, paso a paso y lentamente. No valen mm, las soluciones rápidas que le ofrecen los militares. Queremos soluciones hoy mismo. Y ella les dice muy inteligentemente, necesito tiempo, necesito una relación directa con ellos, necesito verlos. Y no se mm. puede hablar de golpe, tenemos que aprender palabras sencillas, presentarnos, conocernos y poco a poco aprender. Esa es otra de las lecciones importantes, la de la Y tranquilidad, la además pausa. es Ujú. una lección yo creo que preciosa también, ¿no? O sea, Sí, la importancia, o sea, ese momento, ¿no? En el que ella, como tú bien dices, la lingüista, ¿no? O sea, no se necesitan realmente otras cuestiones que tengan mucho más que ver con la fuerza, ¿no? O que tengan que ver justamente porque la ves a ella rodeada de militares grandes que van con las armas, ¿no? sí, Y sin embargo, cuando ella, o sea, ella, lo que se le está pidiendo, o sea, el arma que ella tiene es realmente su pensamiento, ¿no? Y el lenguaje. efectivamente. Y entonces yo creo que es un momento emocionante, ¿no? Sí, Realmente cuando le ofrecen que ella traduzca, porque, bueno, tenemos que pensar y tenemos que saber que realmente lo que ellos quieren saber es cuál es la intención, porque sienten de alguna manera que es una intención para atacar, ¿no? Ellos están a la defensiva en todo momento. Y sí, entonces ella les dice, vale, pero esto yo no puedo traducirlo en la distancia, no me podéis, porque les ponen simplemente unos ruidos de cómo hablan, ¿no? Y entonces ella dice, no, no, yo eso tengo que vivirlo en vivo y en directo, ¿no? Y por claro. lo tanto, aquí nos está dando casi una lección de filosofía también que podríamos hacer Mm, referencia a Wittgenstein, ¿no? Cuando sí, Wittgenstein habla de los juegos del lenguaje. Eso es interesantísimo. No se puede aprender un lenguaje si no es desde la interacción con el hablante. O sea, efectivamente. ella necesita interactuar Mm, con el hablante. Los lenguajes tienen importancia en tanto que usos compartidos. Y esos usos compartidos solamente cobran sentido de esa manera, dentro de un juego del lenguaje determinado, ¿no? Y un juego del lenguaje determinado que tiene que ver con un contexto y ese contexto tiene que ser compartido. Y es importantísimo que el lenguaje es una actividad integrada en una forma de vida. Date cuenta, ¿no? Daros cuenta cómo realmente ella, cuando se acerca a hablar con ellos, cada vez ella quiere mostrarse más cercana y más humana. sí, Entonces ella se quita, ¿no? Como decíamos, se quita realmente la escafandra esa que lleva y quiere, porque ella los está contemplando, que esto también es importantísimo, la y mirada respetando. atenta. Mm, Ella los mira atentamente y los mm, respeta. Ella sí, no está con prisas intentando sacar información, ella los está contemplando y quiere también que ellos la contemplen a ella. Por eso ella efectivamente. se Mm, desnuda, ¿no? Se desnuda, me refiero a sí, de esa escafandra que lleva y quiere que le miren. Y ella se acerca y entonces empieza realmente a hacer, ¿no? O sea, como utilización del lenguaje, pero en determinados contextos, que también es muy interesante, ¿no? Cuando dice, ella se muestra y dice yo, ¿no? Y pone su nombre, ujú, yo, se sí, presenta. La importancia de los actores que están hablando, que están interactuando. sí, Luego, por otro lado, tenemos también cómo va mostrando cada una de las actividades que va haciendo y cómo, sobre todo, como tú decías, los otros le meten prisa y, sin embargo, ella siempre dice poco a poco, sí, necesitamos, pues se necesita también una confianza, ¿no? Se necesita claro, una confianza, realmente, claro. Manuela. A mí me parece que esta es una reflexión que podríamos extrapolar mucho más allá simplemente de esto. O
O sea, esas preguntas rápidas, ¿no? Ese querer saber de ti, bueno, pues es que necesitamos el tiempo también para estar cómodos y para poder utilizar, ¿no? Y para poder ser nosotros y mostrarnos de alguna manera. Y por eso creo que los extraterrestres se muestran con ella, porque claro. ella ha sido respetuosa con ellos. Y además se acerca a ellos con la intención no solo de recibir, sino también de ofrecer. Va a Ujú, aprender de ellos, no solamente va a sacar información, a saber para qué han venido. Y no es una actitud combativa, sino que es simplemente una actitud modesta y de aprendizaje mutuo. Es decir, que ujú, eso me parece muy bonito. Y en ese sentido, ella es capaz de ver al otro y permite que el otro la vea a ella con su humanidad y con su fragilidad. No está cubierta y está protegida, sino que está desprotegida. Y entonces las ujú. relaciones son más iguales. Sí, Eh, sí, sí, sí. y en ese sentido también creo que hay un aspecto que es muy importante que tengamos en cuenta y es que normalmente es la tecnología, es el algoritmo, la matemática y sobre todo el desarrollo científico de la humanidad lo que se muestra en estas películas. Y aquí se muestra otra cosa y es justamente la humanidad, porque no hay nada más humano que el propio lenguaje. Ujú. Y es esa la mejor arma que tenemos y que nos van a ofrecer, el Y propio que nos van a lenguaje. ofrecer, Ujú. exactamente, ¿no? Porque realmente decíamos que estábamos haciendo spoilers, ¿no? No había Sí, ninguna, sí, lo no hay hemos otra hecho, manera claro. de hablar Ujú. de ello, claro. O sea, ellos, lo que ella puede intentar, lo que consigue saber es que ellos le dicen que le traen una herramienta, ¿no? Y, Sí, y fíjate qué curioso, o sea, esa herramienta, todos los demás lo entienden como un arma. Lo entienden como un arma y por lo tanto se ponen otra efectivamente. vez a la defensiva, ¿no? ¿Qué Sí, tenemos sí, que sí. hacer? Mientras que, sin embargo, ella dice, bueno, herramienta, a ver qué significa herramienta. Herramienta no significa Exacto. solamente un arma, Sí, sí, herramienta sí, es sí, un sí. instrumento, es algo que te puedo traer, ¿no? Y fíjate que lo que ellos le traen es su lenguaje, porque al traerle Efectivamente. su lenguaje, y aquí es donde ya nos metemos en el quid de la cuestión, Sí, ¿no? Al traerle su lenguaje le traen también otra forma de percibir el tiempo y otra forma de percibir la realidad. Es tan bonito, es como un regalo realmente. sí, Y es un regalo. en referencia a lo que tú decías, ¿no? De cómo realmente esto no se hace desde ningún algoritmo, sino ella, ¿no? Ella que es una lingüista, que un poco al principio casi nos hemos reído, ¿no? Algunos de los personajes de ella, ¡guau! ¿Esto para qué sirve, no? Estos libros que estás escribiendo. Pero, sin embargo, la película también es muy cuidadosa con esto, como con todas las cosas, porque no debemos olvidar que tenemos, por un lado, a Luis, que es lingüista, pero ella trabaja codo a codo, aunque ella es la principal, ¿no? Pero ella trabaja codo a codo con Ian, que es un físico. Y Físico, por lo sí. tanto, me parece también muy bonita que la película haya querido hacer referencia a esa unión entre las ciencias y las humanidades, ¿no? Porque Sí, además vamos, o sea, ellos terminan siendo pareja, sí. siendo un matrimonio, Bueno, ¿no? empiezan y terminan, no se sabe dónde está el principio y el final, pero bueno, Exactamente. eso lo vemos Y luego. entonces es muy bonito ese casamiento, ¿no? O sea, Sí, ese casamiento entre esas dos maneras al final también de percibir un poco el mundo, ¿no? sí. Percibir el mundo desde los ojos de las humanidades, percibir el mundo desde los ojos de la ciencia, que no se contraponen para nada, que No, no tienen que estar reñidos, sino que suman, ¿no? Que todo suma realmente. Y esa suma hace que también entre ellos nazca algo. Y sí, entonces nace Hannah. Y esto es tan bonito también, esto es sí, tan sí, bonito sí. en la ficha de la película, ¿no? Que bueno, podemos ir haciendo referencia a cada una de las citas también que aparece. Bueno, pues tenemos también una cita que hace referencia a esto, ¿no? O sea, realmente la importancia que tenemos de hablar, ¿no? Tanto de los científicos como de los humanistas y cómo realmente se trata siempre de una complementariedad a más, nunca, Sí. nunca reñida, ¿no? Ujú, Sin duda. Y además hay una cosa que me parece también muy interesante en la relación que tienen los dos protagonistas. Y es que no se trata de una relación romántica al uso en la mayoría de las películas, sino que es una relación en la que de lo que se enamoran realmente es de su propia inteligencia, de su ujú, humanidad y de su capacidad. No de su físico ni de otras características que suele ser lo típico en la mayoría de relaciones románticas en el cine. Es decir, ujú. él se enamora de su inteligencia, de su capacidad de reacción, de su resiliencia, de su espontaneidad, etcétera, de ella como persona, no como cuerpo ni como mujer físicamente. Y eso es muy Sí, bonito sí, sí. también. Y en el caso de ella lo mismo. Y además se respetan como iguales y la Sí, relación que sí, 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 establecen sí, entre ellos sí, es sí, de sí. cooperación.
Y es de eso es muy cooperación. bonito, tanto en el trabajo Mm, como después en la pareja, mm. efectivamente. Bueno, luego Y tendremos que volver a sí, hablar de la cooperación, ¿no? exacto, eso es lo que te Pero iba a de todas decir. maneras, Sí, si te sí, parece, ¿no? Ya lo hemos evitado bastante, pero vamos a sí, ir vamos a... al Sí, hilo central, ¿no? sí, sí, Realmente sí, de esta película. Alguien que nos esté escuchando y la haya visto dice, bueno, pero ¿cómo empieza esta película, no? O sea, qué cosa más rara y cómo termina. Entonces, si sí, te parece, vamos a hablar de la circularidad, ¿no? sí, sí, sí. Que esa es la cuestión. Pues yo, Manuela, creo que empezaría diciendo, empezaría señalando que hay muchos elementos circulares en esta película. Esos Sí, elementos circulares tienen que ver desde la propia estructura de la película, que cuando uno la ve por segunda vez, ya entiende qué es lo que está viendo al principio, ¿no? ujú, Ese principio que, como decía antes, a mí me parece que es bellísimo, ¿no? Estás escuchando esa música tan bonita y estamos viendo a una madre que está con una niña pequeña, con la que está jugando, con la que está saltando, con la que está hablando, y vemos también unas imágenes de una niña que está muy enferma al final, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues ves que está muriendo. A mm, partir de ese momento, lo que va a decir la voz en off, que es la voz de ella, son dos cosas que son importantísimas, ¿no? Bueno, pensemos que también la niña se llama Hannah y por sí, lo tanto también tenemos la circularidad ahí, ¿no? ujú, Y entonces ella al principio de todo dice, bueno, cuando termina, ¿no? Esas imágenes, estamos limitados por el orden del tiempo. Y dice después, y aquí terminó todo. Dice, o empezó, y dice, porque ya no estoy segura de creer en principios y en finales. Y esa, efectivamente. y ahí empieza lo que sería la historia como más cronológica para el espectador, ¿no? Que es Sí. cuando se le dice que han llegado los extraterrestres. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando aquí? Pues estamos hablando justamente de la circularidad del tiempo, ¿no? Si quieres, Manuela, bueno, pues cuéntanos también un poquito esa distinción entre el tiempo lineal y el tiempo circular, Sí, ¿no? sí, normalmente la cultura occidental entiende el tiempo lineal, además es una influencia muy clara del cristianismo y de las religiones monoteístas. Existe un momento de creación y un momento de evolución y normalmente entendemos que el futuro siempre es un progreso respecto al pasado y lo entendemos de forma lineal por costumbre. Si Mm, miramos al pasado y miramos al futuro y los recuerdos siempre son pasados y lo que tiene que venir es el futuro. Pero hay civilizaciones que no entienden el tiempo de esa manera. De hecho, están en nuestro planeta. Es decir, no tenemos que irnos a una nave extraterrestre para eso. Por ejemplo, los griegos en la época antigua entendían el tiempo como un círculo. Las culturas amerindias, por ejemplo, lo entendían y lo siguen entendiendo, las que han sobrevivido, como un círculo, o más bien una espiral que un círculo. Es como espirales continuas que se mueven sobre sí mismas y van avanzando en el tiempo. ¿Y qué hace esa percepción del tiempo? Cambiarnos la percepción que tenemos de la realidad y también del lenguaje, por supuesto. Entonces, claro, si tú entiendes el tiempo como circular, pasado y futuro se juntan en un mismo punto. Es decir, que si viajas hacia atrás, estás viajando también hacia adelante, porque en un punto, tanto futuro como pasado, te encuentras. De ujú, hecho, ujú. estábamos comentando también que las lenguas amerindias, los tiempos verbales que utilizan para el pasado remoto y para el futuro lejano, se encuentran en el mismo tiempo verbal. ¿Y qué es lo que define si se trata de pasado o de futuro? El espacio. Porque la palabra tiene un sentido distinto si se sitúa en un contexto diferente, con lo cual en un espacio concreto se refiere al pasado y en otro espacio se refiere al futuro. Por lo tanto, el lenguaje está reconfigurando el modo que entendemos nuestras propias vidas y nuestra propia relación con el espacio. Tiempo y espacio se funden, se hacen circulares y en ese momento pasa lo que pasa, que la protagonista ve el pasado y ve el futuro mezclados hasta que lo Claro, entiende, claro. hasta que lo Fíjate, entiende. Manuela, qué Ujú. interesante que en esto que acabas de decir, ¿no? De las Sí, culturas amerindias y de toda esta idea, en realidad estamos viendo otra vez ahí de lo que hablábamos antes, ¿no? Estamos hablando de la hipótesis de Sapir-Whorf y estábamos hablando de los exacto. juegos del Mm. lenguaje de Wittgenstein también, el contexto, ¿no? Por lo Exacto. tanto, realmente, bueno, esto es una clase de Ujú. filosofía totalmente Sí, esta sí, sí, película. sí. Y a mí, hablando de eso, me parece, ¿no? Que también es interesantísimo traer al hilo, ¿no? Cuando ella dice, estamos limitados por el orden del tiempo, bueno, pues la ficha comienza con una cita de Kant, ¿no? Ni más ni menos. Sí, ¿Por qué? Bueno, pues realmente cuando Kant nos habla del tiempo, está diciendo que el tiempo realmente no es algo que esté ahí dado, sino que es una efectivamente. estructura nuestra de la sensibilidad, es una Ujú. estructura de la sensibilidad o sea, a priori.
Esto lo que quiere decir es que nosotros conocemos y percibimos a través del tiempo, pero no podemos saber si realmente eso es así, ¿vale? Sería, bueno, tendríamos que entrar en la distinción entre el fenómeno y el noúmeno, pero Uf. sobre todo, claro, pero quiero decir, sí que quedarnos con la idea que me parece muy interesante, con esa idea de que realmente, claro que estamos limitados por el orden del tiempo, porque estamos limitados por nuestra manera de percibir la realidad. Y Claro, en este caso, nuestra manera claro. de percibir la realidad tiene que ver con el tiempo, ¿no? Tiene Sí, que sí, ver sí. con esa cuestión. Otra cosa es, ¿no? Que lo que se nos presenta en la película es el regalo de abrirnos a tener otra posibilidad de percibir justamente la realidad, porque tenemos otra manera de comunicarnos, ¿no? Que es esa manera circular y por lo tanto nuestra mente se puede abrir a otras percepciones, que justamente es lo que le pasa a ella. Y ella al principio Efectivamente. está absolutamente confundida. Claro, ella no entiende qué es lo que le está pasando, porque nosotros no estamos acostumbrados a percibir de esa manera la realidad. Y aquí, Ujú. claro, pues viene lo que para muchos, ¿no? Sería como la idea absolutamente central de la película, que son dos conceptos nietzscheanos, ¿no? Hemos hablado de Efectivamente, Wittgenstein, hemos sí. hablado de Kant y por Sí, supuesto sí. esta es una película nietzscheana en ese sentido Efectivamente, sí, sí, y sí. tenemos que hablar, por lo tanto, de el eterno retorno y unido al Ujú. eterno retorno de el amor fati, ¿no? Qué bonito es el Sí. concepto El sí a la vida también, con sus de beneficios y sus inconvenientes. eso es, eso es, Sí, eso es. Y bueno, pues, ¿qué nos dice el concepto del eterno retorno, no? Tenemos dos citas, ¿vale? Que las podéis, ¿no? Si luego os metéis en nuestra página web de la Sociedad de Filosofía en Abierto, podéis ver la ficha. Y ahí la segunda y la tercera cita son dos citas de Nietzsche. Una de ellas hace referencia al eterno retorno y otra hace referencia al amor fati. ¿Cómo podríamos de alguna manera resumirlo muy brevemente, el eterno retorno, ¿no? Pues un concepto filosófico que propone que toda la vida se va a repetir, ¿no? Una y otra vez de manera idéntica en un ciclo infinito, ¿no? De manera idéntica se va a repetir una y otra vez. Y la manera en que se repite es idéntica, pero el contenido de lo que se va repitiendo es distinto. Es decir, siempre lo mismo, pero distinto, que es el ciclo Eso de es. la vida prácticamente. Y es la Ujú. espiral que hablábamos de las culturas amerindias. Eso es, eso es. Eso es, sí. Mm, Y claro, y este concepto del eterno retorno, ¿no? Que aparece una y otra vez, va unido para Nietzsche al concepto del amor fati, ¿no? ¿Y qué es el amor fati? Aceptación total de lo que sucede en la vida. Aceptación total de lo que sucede en la vida. Me voy a permitir, ¿vale? Leer solamente algo que dice en esta cita de Ceomo, ¿no? No la leo toda, pero simplemente dice mi fórmula para expresar la grandeza de un ser humano es amor fati. Dice, no solo soportar lo necesario, sino amarlo. Esto es tremendo, esto efectivamente. es tremendo. No Mm, solamente soportar lo necesario, sino amarlo. Y esta es la película. La película es un ejemplo de el amor a la vida y a lo que va a suceder y la aceptación. la Y aceptación, claro, exacto. Sí, tenemos, sí, ¿no? sí, Ese sí. gran spoiler, pero que no Mm, puede ser de otra manera, que hace referencia a que lo que tú has visto al principio de la película y de lo que ella va tomando conciencia cada vez más a raíz de que va interactuando con estos extraterrestres y va cada vez más teniendo, ¿no? Ese instrumento de esa otra manera de percibir la realidad, por esa otra manera de percibir el tiempo, ella cada vez más va siendo consciente de que lo que ya está viendo es el futuro sí. y en ese futuro va a nacer una niña maravillosa de ese amor entre el físico y la lingüista, Mm, ¿no? De esas dos personas, pero esa niña en la adolescencia va a morir. Y aquí, ¿no? Se nos está pidiendo, o sea, amor fati, amor a todos, o sea, no solamente aceptarlo, sino amarlo, ¿no? sí, Y desde luego, bueno, pues es absolutamente demoledor, ¿no? Esa decisión, que si quieres también ahora hablamos de sí. ella, pero que la película termina en un círculo perfecto, ¿no? Diciendo ese sí a la vida, ese vitalismo de Nietzsche, cuando Nietzsche dice, a la vida hay que decirle sí, amarla, amor fati, tal como sucede. Y al final de la película vemos cuando él, Ian, le dice a ella, ¿no? Algo así como una propuesta de, ¿quieres que tengamos un hijo? Y ella, sabiendo lo que va a ocurrir, termina con dos síes que se te ponen los pelos de Ujú, punta, ¿no? Termina mm, diciendo sí y vuelve a afirmar sí, ¿no? sí. Aceptación total
incluso en el dolor, incluso en el dolor. Efectivamente, efectivamente, sí. Además, eso es tan nietzscheano que en otros fragmentos no tengo las citas, pero en otros fragmentos Nietzsche nos dice además que qué sentido tendría el placer si no existiera el dolor. No Claro, seríamos claro. capaces de apreciar las cosas buenas de la vida si no tuviéramos su contrapartida. La vida Mm, sería como un altibajo, un continuo subir y bajar, que es lo mismo que andar en círculos. Es lo mm, mismo, mm, es lo que estamos diciendo, tal como suceden las cosas, aceptarlas. Y esto nos lleva a otro problema muy serio, que también mm. podemos trabajar en la película, y es el de la libertad y el determinismo. Claro, tremendo, tremendo, tremendo. Efectivamente. Mm, Solamente una última cosa de lo que estábamos hablando, sí, Manuela. Ahora que también se habla más de él, ¿no? Y todo lo que se habla de filosofía, bienvenido sea. sí, Ahora que se ha hablado tanto, ¿no? De Byung-Chul Han también, sí, pues me sí, gustaría hacer referencia a un libro maravilloso de Byung-Chul Han que se titula La sociedad paliativa, a la que aunque en la ficha no hemos hecho referencia, ¿no? Porque habría que ir sumando siempre cosas sí, también, pero también propongo, ¿no? Una invitación a leer desde esta perspectiva también esa obra, ¿no? Esa obra en la que realmente es aceptación también del dolor. Vivimos en una sociedad que está siempre, siempre, siempre queriendo rechazar el dolor. Pero aquí efectivamente. lo que nos dice Byung-Chul Han es cuidado con las consecuencias de eso. Cuidado con las consecuencias de eso. ¿Qué significa realmente no querer aceptar el dolor? Significa no querer aceptar la vida. Primero, porque Efectivamente, inevitablemente va a tal ser cual. así. Sí, Segundo, lo que estabas diciendo mm, antes de Nietzsche, es que si no, realmente no podríamos disfrutarla tampoco. Pero además es que una cosa que dice interesantísima Byung-Chul Han es que mientras más queremos evitarlo, sin embargo, más sensibles nos hacemos y más príncipes del guisante, ¿no? Y entonces efectivamente. realmente Sí, sí, sí. ahora no aceptamos Mm, absolutamente nada y todo nos parece como un horror y entonces no queremos relacionarnos casi con el mundo y vivir en una burbuja, ¿no? Que sí, esté intentando siempre evitar eso y nada más que empastillándonos, ¿no? Y vivir en una sí. realidad de mentira. Esto Bien, me lleva también a la distopía de un mundo feliz. El claro, soma nos adormece y no claro, nos hace seres vivos, nos hace seres pasivos eso ante la es. vida y que no son capaces ni siquiera de disfrutar porque están dormidos, porque sus Mm, sentidos no están realmente donde tienen que estar y los mm, sentidos tienen que estar abiertos al dolor, efectivamente, y saber eso es. aceptarlo porque es parte de la vida. Ujú, Entonces, la sociedad en la que vivimos nos adormece. ujú. Y aceptar eso sería lo mismo que lo que nos propone la Sí, película, es decir, exactamente. el destino y lo que dice el vitalismo de Nietzsche, tal cual. Eso La es. verdad es que la película es una maravilla cuando descubres cuál es el sentido profundo que es ese justamente. La protagonista tiene que aprender un idioma y al aprender ese idioma le cambia el pensamiento. Y ese pensamiento es el arma que los extraterrestres nos traen para que vivamos de otra manera. Ujú, Y ujú. es precioso que nos hayan hecho ese regalo. Claro, pero ahí, como tú bien decías antes, ¿no? Aparece esa otra cuestión que también tenemos que Sí. tratar, que es determinismo-libertad, ¿no? Efectivamente. ¿Lo Claro, aceptamos o porque no? claro, ¿qué es lo que pasa, ¿no? O sea, realmente ella sería libre de cambiarlo. Tú date cuenta que hay un momento muy Sí, interesante de la película también en que ella le dice, si pudieras ver tu vida de principio a fin, sin decirle nada a él, ¿no? Pero le pregunta, si pudieras ver tu vida de principio a fin, ¿cambiarías algo, ¿no? Ella le hace esa pregunta. Ella decide no cambiar nada, ¿no? Esto es muy interesante. Ella decide no cambiar nada y él le dice que él lo que haría sería mostrar más sus sentimientos. sí, pero fíjate, hay otra cosa también que a mí no me queda clara del todo. Y es ¿Sí? que en un momento de la película se deja entrever que ella le ha dicho a él lo que va a pasar en el futuro. Y entonces él se enfada y se va porque no es capaz de asumirlo y de entenderlo. Hay un momento de la película en la que ella le cuenta a su hija, papá se ha ido porque Sí, le he dicho sí, algo que no le ha gustado y sí, no ha querido saber. sí, Y sí, probablemente no nos dice qué, pero seguramente es que conoce el futuro y sabe lo que va a pasar. Es claro, decir, que claro, él no ha yo sido creo capaz de que asumirlo. Claro, yo creo que Mm, eso, además, bueno, pues justamente a mí me parece que esto nos pone en la tesitura también, ¿no? De hacernos esa pregunta ética, ¿no? Quiero decir, aquí hay un dilema moral, que a mí sí que efectivamente. me parece que es interesantísimo señalarlo. Bueno, podríamos hablar de dos dilemas morales, ¿no? Por un lado, el que tiene que llevar a cabo ella, simplemente ella como individuo, ¿no? Que realmente es decidir traer a la vida a una vida, valga la Mm, redundancia, ¿no? Que realmente podríamos plantearnos eh, si eso merece la pena, es decir, la niña va a sufrir,
va a sufrir, y tú traes esa vida al mundo sabiendo por todo lo que va a pasar, ¿no? Eso podría ser una cuestión, pero luego también hay otra cuestión, es que aquí están implicados los dos. Es decir, Claro. cuando ella le dice, cuando él le dice, ¿tenemos un hijo? Y ella le dice sí. Pero ella, antes de tener, o sea, no le dice, se lo dice, que esto también, ¿no? Uno se Mucho queda un poco después, pensando, sí. porque no le habías dicho nada, y sin embargo ahora sí se lo dices, ¿no? Ostras, Sí, qué difícil también eso, ¿no? Qué difícil de asumir por parte de él. sí, Y bueno, yo creo que lo que claramente nos muestra la película es que él no ha sido capaz de asumir eso. No sabemos si tanto la enfermedad de la hija como el hecho de que ella no se lo hubiera dicho sabiéndolo, ¿no? De no algún modo. sabemos realmente lo que pasaría, pero en cualquier caso sí que hay un mensaje, aparte de la tristeza de que el destino va a ser ese, que es triste, pero también es alegre a la vez, porque ha disfrutado de su relación, de su hijo, de su lenguaje y de su experiencia. Pero por otro lado también hay una cosa que a mí me parece preciosa y es que ella dedica el resto de su vida a compartir esa sabiduría con toda la humanidad. Sí, 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 Ella sí, escribe sí. libros, ella trabaja en la universidad para difundir esa capacidad que le han traído, no se la queda para ella. Y eso Sí, también sí, es muy sí, bonito, sí, es sí. compartir. De hecho, lo que estábamos comentando antes, han venido 12 naves porque quieren que toda la humanidad se ponga de acuerdo y colabore, no que esté en guerra y en competencia, sino en Mm. equipo. Y eso también es otro mensaje muy positivo de la Claro, bueno, película. eso es otro Mm, de los elementos que hay que analizar en esta película, ¿no? La cooperación. Creo que eso es, es un concepto absolutamente clave. Además, ella, ¿no? En ese momento en el que es consciente justamente por el futuro de cómo puede ponerse en contacto, ¿no? Con China para efectivamente, intentar solucionar esto, porque ella una y otra vez le dice a todos los demás, no, no podemos apagar todas las pantallas y trabajar solamente desde nuestro conocimiento y solamente desde lo que nosotros podemos aportar. Lo único que funciona es el trabajo en equipo, ¿no? efectivamente. Esa es la cuestión. Esa Sí, es sí, una sí, cuestión sí, preciosa también. Hay una cita también que he cogido de Ética para Amador, ¿no? De Fernando Savater, que dice: la Tierra no es un conjunto de parches ni de parcelas. Mantenerla habitable y hermosa es una tarea que solo puede ser asumida por los hombres en cuanto comunidad mundial, no desde el ventajismo miope de unos contra otros. efectivamente. O sea, Sí, es sí, una sí. cita preciosa, ¿no? O sea, realmente lo que estamos asistiendo hasta que ella llega y dice, no podemos trabajar de esa manera, es ese ventajismo miope. ¿Qué puedo saber yo? Que tú no sabes cómo puedo utilizar esto. Y sin embargo, aquí todo el rato la cuestión es que se tienen que poner todos de acuerdo. Si no, esto no va a ser posible llevarlo a cabo. Y una vez que se ponen de acuerdo y una vez que ya lo hacen entre todos, entonces ya sí que tienen ese resultado que luego ella además lo quiere poner bueno, pues en cooperación, ¿no? Como- Con todos los demás, ¿no? Lo quiere, Total, que ella eso. también hace un regalo, ¿no? Igual que se lo han Claro, a la hecho humanidad, que si ponemos esta película en clase podemos pasarnos todo el curso solo con ella, si queremos, vamos. Eh, solo con ella, vamos. Perfectamente, podemos dar el temario completo de la asignatura de filosofía de primero de bachillerato por lo menos, o la de cuarto de la ESO. Totalmente, ¿no? O sea, fíjate, o sea, desde la epistemología, ¿no? Cómo conocemos la realidad, si podemos conocerlo, si tenemos límites, si estamos determinados o no por nuestra manera de percibir, ¿no? En filosofía del lenguaje, cómo comunicamos, qué es el lenguaje, cuál es la relación entre el lenguaje, el pensamiento, el mundo. Ujú. Historia de la filosofía, ya hemos visto a todos los autores a los que podemos hacer referencia, ¿no? Sí, En ética, cómo nos relacionamos con los otros, cómo construir un mundo mejor, ¿no? Ese dilema moral también del final, que ya te digo que a mí no me parece ni mucho menos que sea algo que se pueda cerrar, ¿eh? Creo que esto, además yo con no, las personas con las que la he visto siempre, a mí eso me deja así como un poco de dolor de corazón, ¿no? Madre sí, mía, qué difícil, qué dilema, ¿no? Tenerla, no tenerla y además luego la cuestión de decirlo o no, ¿no? Y bueno, pues de antropología filosófica, somos libres, bueno, en fin, tantas cosas que una película muy linda. es Mm, una película inteligente, muy sí, inteligente y una película muy hermosa. Y sí. cuando se juntan las dos cosas, esto es maravilloso, A nivel Manuela. estético también es muy bonita, sí. Además, fíjate que, bueno, ya creo que estamos a puntito de terminar, pero bueno, no quiero irme sin decirlo. La nave también no es una esfera, pero es todo curvas. Y los seres que Ujú. vienen también son todo curvas, no hay Sí. líneas. Ujú. Es una película circular, empieza y Sí. acaba en lo mismo, y el tema que está tratando es la circularidad del tiempo. Muy, muy, Y muy, yo creo muy, que es muy una bien película hecha. muy, muy, muy simbólica también, ¿vale? O Sí, sea, esta última vez, ¿no? Después de verla y volverla a ver y volverla a ver,
Me parece que es una película, o sea, con muchos guiños también hacia la religión, ¿no? Y hacia el cristianismo. O sea, estamos hablando de que son 12 naves las que vienen, no son ni 13 ni 11, son 12, ¿no? Estamos hablando también de que hay un mensaje que traer a la humanidad. Estamos hablando de ella, ¿no? Que es la mensajera, que ella va a traer también un ser, ¿no? En su vientre. Y luego hay algunas imágenes que a mí me parecen cuando ella está subiendo, por ejemplo, a la nave, ¿no? Esa ascensión al cielo que me parece como virginal, ¿no? Y es, bueno, pues eso, es una película muy bella y así da gusto, así da gusto. Sí, desde luego que sí. Pues no sé, tendremos que pensarnos una igual de buena para la siguiente, que va a ser No, difícil, no ¿eh? sé si Pero vamos a bueno, ser lo haremos, lo capaces. haremos. Seguro que lo conseguimos. Bueno, Sí. pues Bueno, nada, pues nada. esperamos que les haya interesado. Mm. Seguro que sí. Y bueno, la dejamos la grabación disponible para que todo el mundo pueda verla. Y la recomendación, insistimos, escucharnos después de ver la película. Vale, Porque es que si no, el spoiler es tan grande que, bueno, tampoco pasa nada. Porque ya al principio de la película se intuye. Lo que pasa es que no lo descubres hasta más adelante. Pero ujú, bueno, para ujú. entenderla toda, igual sí que, bueno, no sé, cada uno que haga lo que quiera. Claro, Eso, son que libres. asuman su destino, el amor fácil. Bueno, Bueno, pues nada, nos vemos a muchísimas la gracias. próxima, Nos vemos ¿vale? en la próxima. Muy Gracias. bien.